El título del video podrá parecer estúpido, y es que efectivamente lo es. Me parece increíble que a estas alturas del partido haya que explicar esto, pero es que últimamente he visto mucha gente que no sabe, o simplemente no quiere admitir, que la dictadura venezolana es una dictadura socialista. Y no estoy hablando solo de los extranjeros. Es entendible que ellos no lo sepan porque no tienen por qué saber cómo se administra internamente un país ajeno. Estoy hablando de venezolanos que emigraron y de venezolanos que aún viven en Venezuela y creen que el modelo es una especie de... ¿Cómo era que le decía Julio? Capitalismo de Estado. Se pueden hacer decenas de videos dando pruebas de por qué el chavismo sí es socialista, pero yo no tengo las ganas de gastar saliva explicando por qué la grama es verde y dudo que ustedes tengan el tiempo para escucharlo. Así que lo que haré será comparar las medidas que se han tomado con los puntos que aparecen en este libro. Les hago un resumen. Este señor se llama Karl Marx y vivió entre 1818 y 1883. Por aquella época, Alemania y Reino Unido estaban empezando a industrializarse y la gente empezó a migrar del campo a la ciudad para trabajar en las fábricas. Entonces Marx veía cómo los obreros se veían sometidos a jornadas de hasta 12, 14 o incluso 16 horas diarias y sintió que el modelo de producción era injusto, así que escribió dos libros. El Manifiesto Comunista, donde daba los pasos a seguir para transformar la sociedad capitalista en una socialista, y luego escribió El Capital. ¿Alguna vez hiciste algo muy ridículo y por no querer admitir tu error pones una excusa aún más ridícula? Eso fue El Capital, la excusa ridícula de una ridiculez previa. En este libro Marx dice que el valor lo da el promedio del tiempo de trabajo. O sea, si yo hago una mesa, esa mesa vale el tiempo que yo tardé en construirla más el tiempo que tardó el leñador en cortar la madera y el tiempo que tardó el herrero en hacer los clavos. Por lo tanto, el dueño de una fábrica no produce nada y roba parte del dinero que le corresponde al obrero. Obviamente Marx no tiene en cuenta el ahorro que hizo falta para montar la fábrica, las máquinas compradas, el terreno comprado, el prestigio de la marca, la capacitación del trabajador y el estudio de mercado que tuvo que hacer antes el dueño de la fábrica. Eso lo dejo un poco de lado en el libro. Y la teoría del valor de trabajo ha sido refutada cualquier cantidad de veces, de hecho no queda un solo economista serio que la defienda. Su otro libro es El Manifiesto Comunista. Aquí Marx da 10 pasos para construir una sociedad socialista y precisamente eso es lo que vamos a comparar con las medidas tomadas en Venezuela para ver si somos un país socialista o no. Punto 1. Expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta para los gastos del Estado. ¿Se acuerdan de esto? Expropiese. Entre 2005 y 2007 se expropiaron más de 1000 empresas y más de 5 millones de hectáreas. Para que se hagan una idea, 5 millones de hectáreas serían 50.000 kilómetros cuadrados. En ese espacio caben Suiza, Luxemburgo y Trinidad y Tobago juntos y todavía te sobran 975 kilómetros cuadrados. ¿Qué hicieron con esto? Poner a los campesinos a producir. A día de hoy todos estos proyectos colapsaron y esas tierras están sin cultivar. Punto 2. Fuerte impuesto progresivo. Gracias al estado del bienestar socialdemócrata, casi todos los países del mundo tienen impuestos progresivos. O sea, mientras más ganes, más porcentaje de tu salario pagas. En Venezuela los impuestos son bastante bajos, alrededor del 30% de tu salario anual más o menos. Pero puedes desgravar dependiendo de un montón de factores. Hay un sistema progresivo y eso es todo lo que dice en la página del CENIAT. Pero, ¿saben qué otro país comunista tenía impuestos bajísimos? La Unión Soviética, y además, a día de hoy en Corea del Norte ni siquiera hay impuestos, así que podríamos decir que este punto sí se cumple. Punto 3. Abolición del derecho de la herencia. Esto no se cumple del todo, pero en Venezuela el impuesto a la herencia puede llegar hasta el 55%, más de la mitad de lo que tú quieras dejar. Y sí, Japón tiene un impuesto a la herencia del 55% también, pero es un dato típico dentro de los países de la OCDE. El promedio es de 15% y la mitad de los países miembros incluso lo han eliminado. Punto 4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos. ¿Quieres tener una casa y eres un arrastrado que no respeta la propiedad ajena? Te tengo la solución. Camina por la urbanización que más te gusta hasta que encuentres una casa vacía. Llama a la gente del plan Ubica tu casa para que te metan legalmente dentro de la propiedad y ya está, te acabas de robar una casa. La mejor parte de esto es que si los cerdos capitalistas dueños de la casa quieren volver a recuperarla, pues no podrían y tú te la seguirás quedando. Hermosa justicia social. Punto 5. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo. A ver, esto pasó y no pasó. Les presento a este señor, se llama Banco Central. ¿Alguna vez pensaron por qué no imprimimos más dinero y se lo damos a los pobres? Bueno, ese es precisamente su trabajo.
El Banco Central de Venezuela se ha dedicado por años a imprimir dinero en cantidades enormes y sin respaldar. ¿Y qué pasa cuando hacen eso? Pues... inflación. Ahora, imagina que eres un banco y das un crédito por 200.000 millones de bolívares y le pones un interés altísimo. Pues vas a perder toda esa plata porque el dinero se devalúa constantemente y lo que en ese momento era muchísimo dinero, cuando toque pagarlo no será absolutamente nada. Obviamente casi ningún banco estaba dando créditos antes de la dolarización no oficial del año pasado. Estaban viviendo de las comisiones y de hecho cerraron un montón. Así que podemos decir que esto se cumplió a medias. Punto 6. Centralización en manos del Estado de los medios de transporte. Se expropió con ferry, el precio del pasaje del metro se mantuvo casi regalado por años, se regalaron autobuses chinos a los conductores, a día de hoy es el Estado el que fija los precios del pasaje, se creó con Viasa, se pusieron a vender carros chinos a menos del 30% del precio real y además expropiaron varias empresas de repuestos automotrices. Más de uno se debe acordar de la época en la que no se conseguía ni un caucho. Punto 7. Multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado, roturación de los terrenos incultos y mejoramiento de las tierras según un plan general. Es básicamente lo mismo que el primer punto. Las empresas y tierras expropiadas se pusieron a producir y obviamente todas quebraron porque el Estado no sabe manejar empresas públicas. Si les interesa eso del plan general y son medianamente masoquistas, pueden leer los 3 planes socialistas de desarrollo o plan de la patria. Punto 8. Obligación de trabajar para todos. Organización de ejércitos industriales, particularmente para la agricultura. Este punto viene porque Marx no consideraba que ser dueño de una empresa fuera un trabajo. Para él eso era ser un explotador, así que había que robarles las empresas y obligarlos a trabajar también como todo el mundo. Y eso fue precisamente lo que pasó con los dueños de muchas empresas expropiadas. O se pusieron a trabajar como empleados en otro sitio o directamente se fueron del país. Punto 9. Combinación de la agricultura y la industria. Medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente las diferencias entre el campo y la ciudad. Y aprobé casi 1.000 millones de bolívares porque yo quiero que desarrollemos la agricultura urbana en este patiecito del centro. Yo quiero ver agricultura. Ahí podemos sembrar caraotas. La mitad de un patio como este, tú puedes poner un cultivo protegido. Hace falta decir que lo que intentó Chávez de agricultura urbana fue un fracaso. Punto 10. Educación pública y gratuita para todos los niños. Régimen de educación combinado con la producción material. En Venezuela, así como en casi todos los países del mundo, las familias que no puedan pagar un colegio privado tienen el derecho a inscribir a su hijo en un colegio estatal para que lo adoctrinen y así. La diferencia de Venezuela con el resto del mundo es que, primero, se encuentra por debajo del promedio de países con libertad de enseñanza. Es decir, que en Venezuela te tienes que apegar más al pensum del gobierno que en países como Reino Unido, Irlanda o Alemania. La segunda diferencia es esta. A través de esta guerra que estamos viviendo, el presidente Maduro nos ha mandado a sembrar, a cultivar, desde que siempre ha existido eso. Bueno, vamos a considerar todos los colocos que sean necesarios en el Estado y toda Venezuela. Nosotros estamos aquí realizando pues este trabajo misionero con el fin de crear conciencia de siembra. Trabajo infantil. A ver, suponiendo que las 10 medidas son un 100%, que las que están en verde se cumplieron y las amarillas solo se hicieron a medias, nos quedaría un 85%. Y sé que muchos estarán pensando, pero si Venezuela es un país socialista, ¿por qué aún quedan negocios privados? ¿Por qué Maduro está empezando a hablar de dolarizar y de privatizar algunas empresas? Hay 3 respuestas a lo primero. Algunas no se consideraban como sector estratégico, así que las dejaron en paz. Otras simplemente han estado produciendo y vendiendo en el mercado negro. Y la última es que ellos podrán ser socialistas, pero no son idiotas. ¿Sabían que si expropiaban una empresa del tamaño de Polar, por ejemplo, la gente se les moría de hambre en 6 meses? Así que solo la regulaban muchísimo. La respuesta a lo segundo es porque el país colapsó y están haciendo lo mismo que se hizo en la Unión Soviética. Empezar poco a poco a abrir el país al mundo otra vez y dejar que los privados inviertan. Lo están haciendo muy tarde, pero es mejor eso a que sigamos el camino de Corea del Norte y que terminen cerrando completamente el país. Esto sería todo. Ya tienes un video con argumentos para pasárselo a tu tío comunista la próxima vez que diga... En Venezuela no se está viviendo un modelo socialista. No se olviden de dar like, compartir y suscribirse.